Bien, buenas con todos. Vamos a tener el capítulo de aparato reproductor masculino y femenino en animales como parte del curso de genética y reproducción animal. Bien, vamos a empezar con el aparato reproductor femenino, que es uno de los, en forma general, ¿no? Vamos a ver el tipo de ubicación y lugar donde tiene lugar realmente la fecundación, que es el fin realmente supremo del tema reproductivo, y poder obtener un futuro embrión y finalmente un feto y un organismo ya formado, ¿no? Bien, el aparato reproductor femenino está ubicado en la cavidad pelviana, ¿no? Entre el hueso sacro y los coxales. Y estamos hablando acá, en el caso de animales, de dos tipos de animales bípedos, ¿no? Y animales cuadrúpedos, ¿no? En el cual él cambia la posición, como vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Las partes que tiene todo aparato reproductor femenino son ovarios, ¿no? Tiene ovarios, tiene oviductos, tiene útero, vagina y vulva, que es lo que nosotros podemos observar, ¿no? Acá tengo un ejemplo en humanos, ¿no? Tenemos nosotros los ovarios, trompas de falopio, que en verdad son oviductos, ¿no? Que conectan con el útero, y a su vez se va a conectar con la vagina y finalmente con la salida, que es la vulva, ¿no? Acá tenemos una foto un poco más, lo que ustedes observan de color blanco son los ovarios, ¿no? Acá están los oviductos, ¿no? Y es la parte superior del útero, ¿eh? Vamos a ver algunas fotos con más detalle. Si vemos nosotros un animal cuadrúpedo, observamos esto, ¿no? O sea, imaginémonos que esto es una vaca, acá está la columna vertebral, acá está el recto, que es parte del aparato, de todo lo que es la parte del aparato digestivo. Y en la parte inferior vamos a observar nosotros, ¿no? La presencia de la vulva, acá, la vagina, acá hay un estrechamiento, que viene a ser la cervix, que es parte del útero, ¿no? Y posteriormente una cavidad que se va angostando hasta darnos lugar al oviducto y finalmente los ovarios, ¿no? Básicamente son las 5 partes que nosotros observamos en todo aparato reproductor femenino. Ahí tenemos una foto de un aparato reproductor femenino de vacunos, ¿no? Si ustedes observan, bueno, pensarían de repente que es un poco más desarrollado, pero no es tanto así, ¿no? Los ovarios son bastante pequeños, ¿no? Los oviductos o las trompas, que se les ve acá apenas, ¿no? Y luego viene el útero, ¿no? Viene el útero, ¿no? Acá está el cuerpo del útero, la cervix y finalmente la vulva, ¿no? En cerdos la cosa cambia, ¿no? Nosotros observamos, pues, ahí vamos a ir de atrás para adelante mejor, la vulva, la vagina, ¿no? El cuello uterino, ¿no? Esta es todo lo que es el útero. Y acá vemos nosotros unas ramificaciones a ambos lados, izquierda y derecha, y nosotros pensamos de repente que esto es algo. No, eso es cuerpo, son los cuernos del útero, ¿no? Entonces los cuernos del útero son bien desarrollados en vacunos, en cerdos. Recuerden ustedes que las cerdas pueden tener animales que pueden tener muchas crías. Hay razas de cerdos que sobrepasan incluso el número 30 por camada, ¿no? Por parto. Y mucho más pequeño, ¿no? Acá vamos a observar, ¿no? El oviducto y los ovarios, ¿ok? Acá está un lado y acá está el otro. Bien, ¿qué es el ovario? Ante todo no debemos olvidar que el ovario es una glándula, ¿no? ¿Y qué es una glándula? ¿No? Es un órgano que secreta hormonas, como lo vamos a ver, ¿no? Los ovarios tienen origen en los bordes genitales. Vamos a ver que, ya lo hemos visto también en clase de embriología, recuerden que los ovarios al inicio son indiferenciados, ¿no? Tienen la capacidad de poderse convertir en un ovario o en un testículo dependiendo de la activación génica y posterior acción hormonal. Está ubicado detrás de los riñones, en la región, y desde esa región, ¿no? Cuando ese embrión, en este caso los mamíferos, migra, ¿no? Van bajando de esa región sublumbar y migran al conducto inguinal, ¿no? Que es una posición mucho más baja, ¿no? Ahí es donde a la mitad de la gestación y ya prácticamente el nacimiento lo vamos a tener posicionado, ¿no?
Está muy cerca. Recuerden que los ovarios están conectados con el oviducto, ¿no? Está envuelta en una cápsula ovárica o repliegue peritoneal, ¿no? Hay un repliegue peritoneal, el peritoneo, que envuelve también al aparato digestivo, en este caso los intestinos, también envuelve, ¿no?, al ovario, ¿no? Hay una parte parietal y una parte externa parietal y una parte visceral, ¿no?, dentro del abdomen. Bien, las funciones del ovario tienen dos funciones. Una función exocrina, que es la liberación del ovocito, llamado también ovulación, ¿no? Y una función endocrina, que es la liberación de esteroides. E2, por ejemplo, ¿no? Todo lo que son estrógenos, progesterona, ¿no? Todos son hormonas que intervienen en el proceso, que lo vamos a ver en otro capítulo. A esto se conoce como esteroidogénesis. Ustedes observan acá un ovario, miren ustedes un ovario, y acá van a poder observar medio color transparente, blando, es un folículo, pero cuando hay una ovulación, ese folículo se va a transformar en un cuerpo lúteo, que ya es una estructura media amarilla, ¿no?, dura, que incluso con la palpación rectal, en el caso de vacunos, se puede observar para temas de ovulación, transferencia embrionaria, inseminación artificial, ¿no? Eso lo vamos a ver en otro capítulo. Bien, les dije que el ovario tenía dos partes, una parte central, que es básicamente una zona rica en vasos capilares, que irriga todo el ovario, y una parte cortical, que es la parte también glandular, que es donde se van a desarrollar los folículos y, bueno, posteriormente el cuerpo lúteo, ¿no? Un aspecto que se observa en ganadería, ¿no?, es que en hembras jóvenes el ovario es bastante liso, ¿no?, porque no hay muchos folículos, recién está entrando en etapa reproductiva del animal. Pero en las hembras que ya son parideras, ya han tenido crías, el ovario es rugoso, ¿no? Y bueno, por la presencia de varios folículos y también hay cuerpo lúteo, dependiendo del estado estral en que esté el animal, ¿no? Ya les dije que el folículo es blando, ¿no?, y el cuerpo lúteo es de consistencia dura, ¿no?, lo cual se puede ver en una palpación. Bueno, por algún motivo, ¿no?, eso es un dato, el ovario derecho es más grande, ¿no?, y activo que el izquierdo. Algunas comparaciones de ovarios, ¿no?, algunas estructuras, ¿no? Un peso del ovario, por ejemplo, un vacuno, yo les dije, no es muy grande, ¿no? Son 10 a 20 gramos, una cerda está en 3 a 7 gramos, una oveja por ahí, una yegua, es un animal más grande, sí pesa casi el doble que un vacuno. La forma de los ovarios es diferente, ¿no? Almendrado en vacas y ovinos, es en forma de racimo, como ustedes pueden ver acá, en cerda, y en la yegua tiene una forma como arriñonada, ¿no? ¿Cuántos folículos puede dar? Bueno, una vaca en verdad puede tener hasta 2 crías. Un solo folículo, un solo ovocito. Van de la mano, un folículo, un ovocito. Entonces, si tienes 2 folículos, entonces puedes tener 2 crías, ¿no? Que es lo que máximo que se da, lo que llaman partos melliceros en vacunos. En ovejas el número es mayor, pueden ser 1, 2, 4, incluso hasta 6. Hay una raza que tiene hasta 6 crías, ¿no? La cerda, como les dije, 10 a 25, pero hay razas que superan 30, unas razas chinas que tienen más de 30 crías, y la yegua igual que la vaca, 1 o 2 crías, ¿no? Partos melliceros. Ahí están los diámetros en milímetros, ¿no?, del folículo, ¿no? Uno, en verdad, bueno, en milímetros, pero está 1 a 2 centímetros, ¿no?, dependiendo del animal. En el caso de la yegua es mucho más grande, ¿no? El diámetro del ovocito sí va por ahí, en micras, ¿no? 120 a 160, es más o menos es el tamaño estándar, podría ser que unos 120, ¿no? Micras es el tamaño ovocito, ¿no? Si lo comparamos con un espermatozoide, ¿no?, que es mucho más grande, ¿no?, el ovocito, ¿no? Las formas pueden ser, pues, del cuerpo lúteo, algunas características, ovoide, piriforme en el caso de yeguas, ¿no? Y el diámetro de los cuerpos lúteos ahí también, ¿no?, varía un poco, ¿no? Varía un poco. Bien, algunas veces, bueno, y no solamente por casual, sino se hace en forma experimental, ¿no? Se hace una ovarioctomía, ¿verdad? Es el término, ovarioctomía. Que no es otra cosa que la extirpación de ambos ovarios o de uno de ellos, ¿ok? Eso es una práctica que incluso se ha hecho en forma experimental, ¿no? Se ha hecho en forma experimental para poder ver cómo es el tema hormonal, ¿no?
¿no? Entonces, una de las cosas que sí se sabe es que si se hace una varectomía lateral, es decir, solamente se elimina uno de los ovarios, ¿no? El otro ovario tiende a compensar, ¿no? En cuanto a la producción de hormonas, como la FSH, ¿no? Y, y también un poco incrementa el tamaño, ¿no? O sea, como que compensa. En cuanto a los oviductos, que es lo que conecta en verdaderamente a los ovarios con el útero, ¿no? Estos son una especie de tubos sinuosos, ¿no? Enrollados, ¿no? Internamente lo interesante de los oviductos es que están formados por células ciliadas, ¿no? O sea, tenemos realmente como un tapiz, como una felpa interiormente, que van a permitir pues el deslizamiento del ovocito, si es que no ha sido fecundado, el óvulo, y también el ascenso de los espermatozoides para lograr la fecundación, ¿no? Un poco más arriba tenemos tejido muscular liso, que constantemente, verdaderamente, el oviducto se están contrayendo, ¿no? Empujando verdaderamente los fluidos y las células, en este caso los gametos, ¿no? Y la hormona que interviene en ese proceso es la prostaglandina, ¿no? Es una hormona bastante que interviene en estos procesos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Ya les sabía, transportas el ovocito, transportas el óvulo, se ve una fecundación y los espermatozoides. ¿Okay? La fertilización se da en el pabellón, el oviducto también tiene 3 subdivisiones, pero es básicamente en el pabellón donde se da la fecundación. Algunos creen que es en el útero, no, se da en el oviducto, ¿no? Y bueno, y si hay una fecundación, ¿no? En el oviducto ya tenemos un embrión, ¿no? Se va a empezar a dividir en 2, 4, ¿no? Pasa por mórula, blástula, gástula, que hemos visto en embriología. Este se va a mantener, ¿no? Y va a seguir descendiendo hasta el útero, ¿no? Ahí podemos observar nosotros. Miren ustedes el oviducto, el ovario acá y el oviducto así pequeñito, ¿no? Acá ya se conecta con el útero. Y de la misma forma, ¿no? Acá tenemos el ovario al lado izquierdo y el oviducto, ¿no? Que se va a unir. Ahí observamos, por ejemplo, como les dije yo, el pabellón olinfundíbulo, ¿no? Abertura en forma de canal, que es la primera parte. La ampolla, le llaman a otros ámpula, ¿no? Es una dilatación distal donde se va a tener la fertilización. Ahí vamos a tener nosotros la fertilización, ¿no? En esta ámpula. Y el istmo, que es una angosta porción proximal que se conecta con el útero en sí, ¿no? Entonces, el pabellón, la parte superior. Ojo que en el pabellón no hay un contacto, o sea, no hay una unión entre el ovario y el oviducto. Prácticamente cuando se produce la ovulación es casi como un salto al vacío, ¿no? Del ovocito para ser introducido dentro del oviducto, para después ya atravesar la ámpula y llegar hasta el istmo y finalmente al útero. Pero a veces ese salto es al vacío, ha pasado. Incluso ha habido fecundación y ese embrión, ¿no? En lugar de alojarse, atravesar el oviducto y alojarse en el útero, se aloja fuera de, ¿no? Es un fetus externo, se va a formar, a veces se desarrolla, pero no completamente, se desarrolla, ya ha pasado también en humanos, se desarrolla un feto, ¿no? Un exfeto, ¿no? Está fuera de sitio, ex situ también le dicen, ¿no? Feto ex situ. Y bueno, después tienen que operar a la madre, a veces ni se dan cuenta de eso, ¿no? Y creen que es un tumor y no es un tumor, sino que ha sido simplemente un embrión que se salió fuera de la cavidad y se alojó probablemente fuera del útero o incluso a veces hasta intestinal, porque recuerden ustedes que el peritoneo envuelve también a estas estructuras, ¿no? Ahí tenemos, miren el oviducto, ¿no? Una cavidad, y esto es músculo liso que se contrae. Si lo vemos un poquito más al detalle, no es liso, sino que está tapizado, y acá hay unas fotos mucho más al detalle, donde ustedes ven, parece una felpa, ¿no? Esos cilios van a ayudar al proceso de movimiento de los gametos, ¿no? De los fluidos, etcétera, ¿no? Bien, para el caso del útero, el útero en verdad es una estructura muscular, ¿no? Donde nosotros vamos a encontrar el miometrio, que es realmente la porción más muscular del útero, y donde se va a alojar finalmente el embrión, ¿no? Para dar lugar al desarrollo del feto, donde ya se producen los intercambios
de nutrientes, etcétera, entre el feto y la madre. Y finalmente se realiza la gestación, ¿no? Dependiendo de la especie. ¿Qué funciones tiene el útero? Implantación del embrión, gestación del feto, producción de hormonas como las prostaglandinas y produce también secreciones a través de la cervix y de la vulva para ayudar al tema del movimiento de los gametos y también de la cópula, ¿no? Que lo vamos a ver. Ahí tenemos, observen ustedes, ¿no? Miren ustedes, este es el útero. Son los cuernos del útero, ¿no? Acá está el útero lleno con varios fetos, ¿no? Acá tenemos otra visión. Y ustedes observan acá, esto es en cerda, ¿no? Tenemos también ahí un útero vacío, en verdad. ¿No? Y bueno, acá hay uno de una... Esta es una hembra adulta y esta es una hembra más joven, ¿no? Donde todavía no ha habido un tema de gestación. ¿Qué partes tenemos en el útero? Tenemos 3 partes. Cuernos, tiene 2, cuerpo y cervix o cuello. Los cuernos son las extensiones del útero, esas partes más extremas, ¿no? Por encima del cuerpo, ¿no? Que están sostenidas por ligamento transversal y se unen con el istmo del oviducto. Luego tenemos el cuerpo, que es la cavidad que está limitada entre los cuernos y la cervix, y es donde realmente se va a alojar el futuro embrión y feto. Y la cervix o cuello, que tenemos una foto acá. Esta cervix es una estructura anillada y dura, está ubicada al final del útero, ¿no? Comunica ya con la vagina, ¿no? Y bueno, es una estructura que se dilata durante el parto o el celo, ¿no? Para permitir el paso del feto y también de los espermatozoides. Y bueno, en temporada que no está receptiva la hembra, se cierra, ¿no? Se tapona como una especie para evitar incluso la contaminación de gérmenes, ¿no? Ahí tenemos un cuadro comparativo, oviductos, útero, vagina, ¿no? Entre diferentes especies, ¿no? En centímetros, por ejemplo, ¿no? Están por ahí, en la oveja, la vaca, la cerda y la yegua. El tipo de útero es bipartido en la mayoría, en el caso de la cerda es bicorne, ¿no? Es un poco más extendida. La longitud del cuerpo también varía, ¿no? Bastante amplia en yegua, incluso en la cerda. La longitud del cuello, ¿no? Y bueno, la forma de la cervix, anillada, tanto en ovino como en vacunos, en forma de sacacorcho, vamos a ver por qué, en el caso de la cerda, y plegada en el caso de la yegua. Bien, la vagina es esta estructura que es muy dilatada, esa glandular realmente no tiene esto, pero ahí es bastante fluida durante la época del celo, lo que le llamamos el moco cervical, ¿no? Y durante el parto. Y es bastante viscosa durante la gestación, ¿no? O sea, se seca casi completamente, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la vagina? Permite el coito, ¿no? Para la entrada del pene del macho, pero también permite el paso del feto en el caso de un alumbramiento, ¿no? Una aparición. También tiene que pasar la placenta, ¿no? Después del parto, y también permite el ingreso de los espermatozoides. Bien, el aparato reproductor masculino, ¿no? Está ubicado, bueno, están ubicados en la región inguinal, en el caso del toro, el carnero y el caballo, o sea, están hacia adentro, prácticamente pegados hacia el cuerpo, y perineal, ¿no? En el caso del cerdo, también el perro, ¿no? En posición vertical y poseen una forma oval. Realmente todos los testículos tienen una forma oval, ¿no? ¿Cuáles son las partes del aparato reproductor masculino? Testículos, que tenemos 2 partes, las vías intratesticulares, es decir, todo lo que son los túbulos seminíferos y la red de testis, los conductos eferentes, porque estamos hablando de 2 testículos, epidídimo, conductos deferentes, uretra, que hay una parte pélvica y otra peniana, el pene o órgano copulador, y glándulas anexas que varían de acuerdo a la especie, ¿no? Glándulas uretrales o de Littré, vesículas seminales, próstata, glándulas uretrales o de Cooper. ¿Ok?
Los testículos están situados fuera del abdomen del macho. Ya sabemos, por un tema de meiosis y gametogénesis, la temperatura testicular, en este caso, debe ser de menor temperatura. ¿No? Generalmente en humanos, por un ejemplo, es 37,5. Bueno, los testículos están alrededor de 35. No superan los 35 grados porque eso es un problema, ¿no? Cada testículo descansa dentro de una estructura en forma de vaina, que es una proyección del peritoneo, de esa capa que envuelve también a los intestinos, ¿no? Sale a través de ese anillo inguinal hacia la parte de afuera, y es una región, es un órgano muy irrigado, o sea, bastante sanguíneo y con muchos nervios, ¿no? ¿Qué funciones tienen los testículos? Secretan hormonas sexuales masculinas. Una de ellas es la testosterona, la hidrotestosterona conocida, y también producen células germinativas, ¿no? Las células que van a dar origen a los espermatozoides. Bien, ya sabemos que la temperatura corporal atrofia los túbulos seminíferos, afectando a la espermatogénesis, que no es otra cosa que un proceso meiótico masculino. Siempre los testículos están hacia abajo. Y cuando hace calor, en el caso de animales, eso se observa mucho en equinos y en vacunos, los testículos descienden porque se alejan del cuerpo para que estén más refrigerados, ¿no? La temperatura puede diferenciar, como les dije, ¿no? Hasta 4 grados menos tienen los testículos con respecto a la temperatura del cuerpo, del macho, ¿no? A veces sucede que no hay descenso de los testículos y eso produce esterilidad en el animal. Eso se llama como criptorquidia. Es una enfermedad en animales, sobre todo en animales de granja, muy común. Puede haber una criptorquidia total, que lo vamos a ver, que es una criptorquidia en la cual ambos testículos no descienden, o puede ser uno de ellos, ¿no? Parcial, ¿no? Bien, ahí tenemos, vienen humanos, ¿no? Nosotros vamos a poder observar los testículos en la parte exterior, ¿no? El epidimio, conductos eferentes, conductos deferentes, la uretra, ¿no? Aquí hay glándulas anexas, vesícula seminal, próstata en el caso de humanos. Y, bueno, tenemos la uretra pélvica, y luego la uretra peniana y finalmente el pene como órgano copulador, ¿no? En el caso de vacunos, como es un animal, ¿no? Un cuadrúpedo, ahí nosotros observamos los testículos en la parte de afuera, el epidídimo, el conducto deferente, las glándulas anexas, ¿no? Como la vesícula seminal, las glándulas uretrales, la próstata, que van a dar composición al semen, producto de la espermatogénesis. Y finalmente tenemos el órgano copulador, que es el pene, ¿no? Pélvico y tanto peniano también, ¿no? Acá en el caso del toro tienen un músculo retractor, ¿no? Del órgano, dependiendo si está en estado de cópula, ¿no? ¿Qué capas o membranas tenemos del testículo? Bueno, hay 5 capas. La albuginia, que es la cubierta directa que envuelve el testículo, una cubierta cerosa. La capa visceral o repliegue peritoneal, que ya dijimos es una invaginación que también envuelve los intestinos. La capa varietal, que es también parte de la invaginación abdominal. Tenemos el darto, que es un tejido muscular liso. Los espermatozoides constantemente se están contrayendo, producto también de la espermatogénesis. Estos espermatozoides se almacenan en el epidídimo. Y el escroto, que es la parte más externa, que son glándulas sudoríparas y sebáceas que mantienen refrigerados meramente a los testículos, ¿no? Hay una especie de termodulación, como yo les dije, hay hasta unos 4 grados centígrados de diferencia, menos de la temperatura del testículo con respecto a la parte corporal, ¿no? En las vías intratesticulares, los túbulos seminíferos, ¿no? Constituyen, realmente son divisiones, ¿no? Que están súper enrolladas, están contorneadas, pueden medir incluso un túbulo seminífero, a pesar de que están unidos y son pequeños. Si nosotros sacamos uno de ellos, podrían llegar a medir a 50, medio metro o un metro de longitud, ¿no? Si sacamos todos los túbulos seminíferos donde se realiza la espermatogénesis, pueden llegar a medir hasta 5 kilómetros, ¿no? Toda
el tamaño o largo, perdón, de la avenida Arequipa, ¿no? Que tiene 50 cuadras. Para que vean ustedes cómo está esto constantemente, está muy compactado, ¿no? Están unidos por tejido conectivo y entre ellas se encuentran las células de Leydig y también vamos a encontrar las células germinativas junto a las células de Sertoli. Ya saben, las células de Leydig y de Sertoli cumplen unas funciones que lo vamos a ver en otro capítulo. Y luego está la red de testis, que es estos túbulos rectos, como una especie de embudo, ¿no? Se van a juntar, ¿no? Y esta red de testis realmente lo que va a hacer es recibir los espermatozoides que se forman en los túbulos seminíferos, ¿no? Y van a pasar como una especie de embudo, ¿no? Van a ser colectados todos estos espermatozoides. Ahí tenemos, ¿no? Miren ustedes los túbulos seminíferos, ¿no? Contorneados. Luego la red de testis, que es una especie de embudo. Esto pasa a los conductos eferentes, finalmente el epidídimo, conducto deferente y finalmente hacia la parte de la uretra. ¿Ok? Bien, los conductos eferentes, ¿no? Estos conductos eferentes, que son de un número de 12 a 15, poseen un diámetro de 300 micras. Están tapizadas internamente por células ciliadas, igual que el oviducto. Y se unen finalmente con la porción de la cabeza del epidídimo, donde se van a almacenar, ¿no? Entonces, unen en verdad la red de testis con el epidídimo y ahí se almacenan los espermatozoides. Ahí vemos algunos ejemplos de epidídimo. El epidídimo tiene 3 porciones: cabeza, cuerpo y cola. Lo interesante de los epidídimos es que se almacenan los espermatozoides y van a permitir ser capacitados. El espermatozoide va a perder lo que se llama la gota citoplasmática. Esa gota citoplasmática hace que el espermatozoide no tenga motilidad. Es en el epidídimo donde van finalmente a eliminar esa gota citoplasmática y tener capacidad de locomoción. Ahí vemos algunos ejemplos de este epidídimo, ¿no? Ustedes observan acá, ¿no? El epidídimo, ¿no? En equino, en bovino, en cerdo, ¿no? Bueno, y otros animales, ¿no? Bien, el conducto deferente no es otra cosa que una continuación del epidídimo. Como ustedes pueden observar acá, epidídimo, conducto deferente. También posee un epitelio interior, así como el oviducto, y también una zona muscular que se contrae. Y básicamente sirve para el transporte de los espermatozoides que están almacenados en el epidídimo durante la eyaculación en un coito. Bien, como les dije, la capacitación espermática en el epidídimo produce que los espermatozoides tengan mayor potencial, es decir, algo así como si ustedes tuvieran un motor, una lancha, ¿no? Y van con remos y de repente cambian los remos por un motor fuera de borda, entonces la velocidad se incrementa, ¿no? Aumenta el metabolismo, hay cambios en la membrana plasmática, que lo vamos a ver también, y se pierde la gota citoplasmática, ¿ya? Otro aspecto importante, bueno, como datos, ¿no? Hay especies que no eyaculan en la vagina, sino eyaculan dentro del útero, como el cerdo, es el caso del cerdo y la yegua, ¿no? ¿no? O el caballo, para ser más exacto, ¿no? Los machos. Pero hay otras especies que no, ¿no? El volumen seminal, la mayoría es en la vagina, el volumen seminal también varía entre las distintas especies, ¿no? Por ejemplo, en humanos está alrededor de, ¿cuánto? 3 centímetros cúbicos. En cambio, hay especies, igualito que el toro, ¿eh? También está por 3 centímetros cúbicos, pero hay especies como el vacuno que puede llegar hasta medio litro, ¿no? La única glándula común en todos los mamíferos es la próstata, ¿ya? Todos tienen próstata. El epidídimo y los conductos deferentes también está presente en aves y reptiles, ¿no? No solamente especies de mamíferos, sino también está presente en ellos. Bien, ¿qué glándulas tenemos? Varias, como ya habíamos mencionado: glándulas bulbouretrales, próstata, vesícula seminal, ¿no? Son básicamente las que están presentes, ¿no? Una de ellas es las glándulas uretrales o del ITRE, ¿no? En honor al descubridor. Estas glándulas uretrales, ¿no? Ahí los podemos ver, ¿no? Se abren a la uretra con un dispositivo llamado ámpula. No están presentes en el cerdo y son muy desarrolladas en el caballo. ¿Cuál es la función de esto? Le dan composición al esperma.
Todas las glándulas anexas le dan algo de composición al esperma, finalmente lo que va a formar el líquido seminal o semen. ¿Ya? En este caso, las ureteral y 3 dan un compuesto azufrado, ¿no? Para poder dar parte de la composición del líquido seminal, ¿no? Ahí tenemos las glándulas, ¿no? Estas glándulas vulvoretrales que están ahí señaladas con el número 1. Las vesículas seminales, ¿no? Se originan en una invaginación del conducto deferente, produce una secreción granular, viscosa y lechosa. Esta está compuesta de proteínas, aminoácidos y iones que le van a la composición al semen. Están muy desarrolladas estas vesículas seminales en el cerdo y en el perro, ¿no? Bueno, hay un dato, el gato no las posee. Cerdo y perro tienen estas vesículas seminales, ¿ya? Ahí donde señala la flecha. La próstata, muy conocida por nosotros, ¿no? Tiene una fórmula lobulada, ya lo hemos dicho, ¿no? Y se abre en la uretra por un par de conductos, ¿ok? Tiene una forma diseminada en el caso de toros y de cerdos, ¿no? Pero ahí se puede ver, es lo más resaltable que ven esta próstata. Bien, las vesículas seminales, está señalada la fecha, se origina una evaginación del conducto deferente, produce una secreción granular, ¿no? Bien, las glándulas vulvoretrales poseen una forma redondeada y compacta, excepto en el berraco, que son alargadas, es muy notorio en el berraco, y cilíndricas, y produce una secreción viscosa en forma de gel, ¿no? El berraco tiene muy desarrollado, ahí lo podemos observar, bastante notorio. Bueno, haciendo un resumen, ¿no? El testículo, ¿no? Testículo, conducto espermático, ¿no? Esta es la vejiga, acá está la próstata, ¿no? Conducto diferente, acá está la próstata, ¿no? Y tenemos las glándulas vulvoretrales. Dijimos que próstata lo tienen todas las especies, ¿no? Vamos a pasar a algunos videos, por favor, atentos todos. A ver, es que el aparato reproductor de la vaca puede estar potencialmente ubicado en dos zonas. La primera va a ser en la zona pélvica y la segunda pudiera ser en la cavidad abdominal. Los animales que nunca han tenido un parto o vaquillas de primera lactancia prácticamente tienen un útero muy pequeño y cuando intentamos hacer palpación rectal para ubicar y hacer una exploración de todo el aparato reproductor, va a ser muy fácil ubicarlo en la zona pélvica. Las vacas, los bovinos que han tenido varios partos o que tienen una gestación avanzada, la zona en donde lo vamos a ubicar va a ser pasando la pelvis en la cavidad abdominal. Como mencionábamos, el aparato reproductor está por debajo del recto. Nosotros hacemos palpación vía rectal ubicando siempre el cérvix y este puede ser manipulado en ambas cavidades. Al hablar de manipular, decimos que un cérvix que está en el abdomen, si el animal no está gestante, podemos manipularlo, podemos moverlo hacia la zona pélvica para poder alcanzar el aparato reproductor en su totalidad. Es móvil y sin problema podemos explorarlo. Si hacemos un viaje desde la parte posterior hacia la zona más anterior de la cola hacia la cabeza de la vaca, nosotros lo primero que vamos a ubicar en la vaca va a ser la vulva. Después de la vulva va a seguir una zona que conocemos con el nombre de vestíbulo vaginal. Posteriormente vamos a encontrar lo que sería la vagina. Después el cérvix, que va a ser nuestro punto de partida al hacer la exploración física del aparato reproductor. El cuerpo del útero. Dos cuernos uterinos, uno izquierdo y uno derecho. El oviducto. También encontramos el ovario y estos últimos, los cuernos, el oviducto y el ovario, van a estar en íntimo contacto con una estructura denominada ligamento ancho.
este ligamento ancho va a estar deteniendo al aparato reproductor en su posición natural. Aquí es una vista ya en fotografía de un espécimen de útero de hembra bovina, en donde las partes más grandes, más notorias son el cérvix, que es el que nos vamos a enfocar más cuando hacemos el examen físico, el cuerpo del útero, que medirá aproximadamente unos 5 centímetros, la bifurcación, que es la separación entre un cuerno izquierdo y un cuerno derecho. Esta es una zona de ligamento ancho. Aquí al parecer hay una porción de oviducto y tenemos lo que serían los ovarios izquierdo y ovario derecho. En nuestra siguiente diapositiva vamos a poder observar el útero de una hembra bovina al cual se le ha partido para que podamos observar su interior. El cérvix tiene esta porción que denominamos nosotros anillos cervicales. Generalmente estos anillos cervicales son en los que los inseminadores o los que quieren dar terapias intrauterinas, en estos anillos cervicales se atoran. Entonces hay que aprender a manipular el cérvix cuando queremos traspasar instrumentos a través de él para llegar a lo que sería el cuerpo del útero, que es en donde depositamos el semen, o los antibióticos, los que todavía hacen terapias intrauterinas, para poder cubrir el cuerno derecho y el cuerno izquierdo con cualquiera de los productos. En esta zona, esta parte interna del útero se le conoce como endometrio. Podemos observar unas estructuras que se llaman carúnculas. Es donde se pegan los cotiledones, que es parte de la placenta, y por aquí se alimentan los becerros o becerras cuando hay una gestación. La vulva es la parte más externa del aparato reproductor de la hembra. Generalmente nos puede proveer de mucha información, de información muy valiosa cuando estamos trabajando en campo. Una de las cosas que sucede, se nota más en ganado de carne que en ganado Holstein, es la inflamación de esta vulva cuando el animal está en celo. La otra parte interesante es, podemos observar secreciones como moco con pus cuando hay infecciones, como moco con sangre cuando una vaca ya ovuló o está en su fase de metaestro, moco cristalino cuando una vaca está por entrar en celo o ya está en celo. Es muy importante tomar en cuenta la vulva cuando vamos a hacer trabajos como la inseminación, donde requeremos limpieza de esta estructura, también cuando vamos a atender un parto, en cualquier momento que vayamos a trabajar, sí es imprescindible tomar en cuenta que tenemos que tener una gran limpieza de este aparato reproductor. La siguiente parte, si nosotros abrimos los labios vulvares, la siguiente parte que vamos a estudiar va a ser el vestíbulo vaginal. El vestíbulo vaginal encontramos estructuras muy importantes como el clítoris, que sería el homólogo del pene en el macho. También vamos a darnos cuenta que en el vestíbulo vaginal va a haber esta zona en donde vamos a encontrar pequeñas glándulas vestibulares en las cuales se producen feromonas, las cuales van a lograr atraer al macho cuando la hembra esté en celo. Después, en esta porción que estamos viendo es un pequeñito saco ciego que se le denomina divertículo suburetral. Ese divertículo suburetral está por debajo de lo que sería la entrada a la uretra. Si algún día vas a hacer un sondeo con algún sondeo uretral, siempre es interesante que la zona de abajo, la parte más ventral, va a ser un pequeño saco ciego y arribita vamos a encontrar lo que sería la entrada a la uretra. Después viene este
músculo esfínter, le llamamos músculo esfínter vulvovaginal. Esta prácticamente viene siendo la frontera entre el vestíbulo vaginal y la vagina. En animales jóvenes que nunca han tenido un parto, es muy importante conocer o saber que existe esta estructura que se le conoce con el nombre de himen. Las vaquillas vírgenes generalmente lo tienen. En algunas ocasiones, al tratar de meter instrumentos eh, eh, o dispositivos intravaginales de progesterona, nos ha tocado que gente en campo se atora con el himen y al sacar con sangre los instrumentos se asustan, pero bueno, lo importante es saber que puede existir esta estructura en animales que nunca han parido y que, pues bueno, te puede estorbar en alguno de los manejos en los que pudieras estar tratando de hacer. Posteriormente, como decíamos, sigue la siguiente zona que vamos a platicar, es la vagina. La vagina prácticamente tiene un tipo de epitelio estratificado escamoso, significa que tiene varias capas. Y de manera práctica, pues, lo único que para lo que sirve la vagina es para recibir el pene en el caso de las montes naturales, para el paso de instrumentos durante la inseminación artificial, también a través de la vagina pasa el feto al momento del parto. Esta vagina va a llegar un momento en que va a topar con esta zona que sería el inicio del cérvix, pero quiero hacer una mención muy importante a la unión de la vagina con la porción del cérvix. Si notamos bien esta pinza hemostática, prácticamente de la entrada del cérvix hacia el fondo está entrando alrededor de 4 centímetros. El punto para mí importante es que esta unión entre vagina y cérvix se le denomina fornix vaginal. En este saco ciego del fornix vaginal, la mayor parte de los inseminadores se atoran. La mayor parte de las personas que quieren pasar algún instrumento hacia el cérvix, por aquí debe de entrar, por este orificio del cérvix, pero muchos en un inicio nos quedamos atorados en el fornix vaginal. Es importante conocer esta estructura para que cuando estés trabajando ya con ganado puedas evitarla y hacer un trabajo más eficiente. El cérvix prácticamente separa el útero de lo que sería la vagina y tiene este orificio al centro. El cérvix tiene la capacidad de producir moco, es el moco que observamos cuando las vacas están en proestro o ya casi en el estro, cuando ya van a estar en celo estos animales. Generalmente es un poco más abierto cuando estos animales están en calor, en celo, o al momento del parto. Y durante la preñez o en etapa de diestro, es decir, cuando la vaca tiene un cuerpo lúteo en sus ovarios, va a estar cerrado este cérvix. Aquí estamos abriendo otra vez el cérvix, es otra fotografía y podemos ver de una manera más clara los anillos del cérvix. Aquí podemos ver 1, 2, 3 anillos. Hay algunos animales que tienen 4, algunos que tienen 2, pero el promedio vamos a encontrar 3 anillos en el cérvix. Aquí sería la zona del fornix vaginal, en donde platicábamos que la gente se queda atorada. Este es un útero que tiene algunos carúnculas y bueno, aquí el cuerpo del útero es un cuerpo de útero muy pequeño y los dos cuernos son la porción más grande de lo que sería el útero. El cérvix tiene estas pequeñas vellosidades que estoy señalando, tiene el tipo de epitelio tiene vellosidades y unas células productoras de moco. Estas células son las que producen el moco que nosotros vemos cuando las vacas están en celo, y estas vellosidades son las que ayudan a transportarlo hacia la vagina
y hacia el exterior. El útero, como platicábamos, tiene dos porciones. La porción del cuerpo del útero, que es una porción pequeña, y tiene dos cuernos uterinos, que es la porción más grande del útero. El útero es muy elástico. Un cuerno pudiera medir a lo mejor 10 centímetros, pero después de una gestación o en el momento de una gestación crece lo suficiente como para cargar un becerro de 40 kilos, más los líquidos en los que pudiera nadar ese becerro. A lo mejor hablamos de 60, 70 kilos que puede estar cargando un útero antes del parto. Entonces, una de las peculiaridades o de los detalles que es muy importante mencionar va a ser que este útero, entre los dos cuernos, va a tener un par de ligamentos. Los conocemos como ligamento intercórneo dorsal y ligamento intercórneo ventral. Este par de ligamentos es muy importante nunca olvidarlos, siempre tomarlos en cuenta, ya que cuando hacemos diagnóstico de gestación, nosotros los utilizamos para desenredar los cuernos uterinos y poder hacer palpaciones desde la punta del cuerno hasta la base del mismo. Conocer la ubicación de estos ligamentos te puede hacer la diferencia entre hacer diagnósticos de preñez temprano, sea 30 días, 28 días con ultrasonidos, 35 días por pura palpación rectal, o acabar haciendo diagnósticos muy tarde, que serían arriba de 45 días después de haber inseminado a la vaca. En los cuernos uterinos vamos a ubicar tres capas. La capa más externa, hablando desde el punto de vista tejidos o histológico, esta capa más externa se le va a denominar perimetrio, lo que está en la periferia. La capa media va a tener el nombre de miometrio, que sería la capa muscular, y la capa más interna va a ser denominada como endometrio. En el endometrio es donde vamos a encontrar las carúnculas, que son las que van a hacer la unión con la placenta en el caso de las gestaciones, y también lo que serían las glándulas uterinas que van a producir prostaglandinas para cuando estamos hablando del ciclo estral de la vaca, para destruir los cuerpos lúteos. Este es un corte histológico de la Universidad de Wisconsin, es una buena fotografía, en donde podemos observar lo grande del endometrio. Estos endometrios, cuando hacemos ultrasonografía, son muy fácilmente visibles, sobre todo cuando las vacas están en celo, cuando están en estro. Este sería el endometrio. Vean el grosor de lo que sería el miometrio, es una capa más delgada comparándola contra el endometrio, y el perimetrio, prácticamente esta zona de serosa, esa zona externa, es una capa muy pequeña. En endometrio encontramos estas glándulas uterinas, simplemente es mencionarlas porque más adelante vamos a platicar de cómo unas hormonas denominadas prostaglandinas son producidas en este endometrio, y una de sus funciones va a ser destruir los cuerpos lúteos que existan en los ovarios. Bueno, como habíamos platicado, existe suspendiendo o deteniendo al aparato a lo que es la zona de los cuernos, los oviductos y los ovarios. Existe esta zona que se le conoce con el nombre de ligamento ancho. El ligamento ancho, la porción del ligamento ancho que está en contacto con los cuernos uterinos, se les conoce con el nombre de mesometrio. La porción de ligamento ancho que está más en contacto con lo que sería el oviducto se le conoce, o salpinx también se le conoce el oviducto, sería mesosalpinx el nombre de esta porción del ligamento ancho, y la zona que está en mayor contacto con el ovario tiene el nombre de mesovario. Este ligamento ancho también nos es de utilidad en la exploración rectal,
para poder desenredar el aparato reproductor y poderlo explorar por palpación o por ultrasonido. El oviducto prácticamente tiene 3 porciones. La función de este oviducto va a ser de aquí, de esta unión útero-tubal, o esta unión útero-oviducto, va a ser unir al útero con lo que sería el ovario. El oviducto, sus 3 partes van a ser el istmo, el ámpula, que es una porción que se ensancha un poquito, y el infundíbulo, que con su fimbria van a rodear prácticamente al ovario. El oviducto, es interesante mencionar, en esta zona del ámpula es donde se va a dar la fecundación. Aquí es donde se encuentra el esperma y el óvulo que va a salir de estos folículos ováricos. Esta es otra fotografía en donde vemos del útero como existe el istmo, una zona un poquito más gruesa que sería el ámpula. Aquí se hace alusión a lo que es a esta porción del ligamento ancho, que es el mesosalpinx. El infundíbulo, que prácticamente es la zona última en íntimo contacto con el ovario, y las fimbrias de las que comentábamos que rodean también al ovario. El oviducto tiene un tipo de epitelio muy parecido al del aparato respiratorio de los animales. Se le llama pseudoestratificado, no tiene capas, cilíndrico y ciliado. Estos cilios, estas vellosidades como las que veíamos en el cervix, nos van a ayudar al movimiento del óvulo que tiene que moverse desde la fimbria, el infundíbulo, hasta el ámpula, que es donde se va a dar la fecundación. Estos cilios van a ayudar a ese movimiento. Como pueden ver, acá tenemos un piloto, una maqueta para que ustedes de una manera más sencilla puedan entender esto, los órganos de la cerda y también sus partes y sus funciones. Ahorita mi compañero también les va a explicar un poquito acerca de esto, del aparato reproductor de la cerda en tiempo real. Después de explicarlo en la maqueta, pasaremos a verlo en forma real, usando todas sus partes y sus funciones en físico. Ahorita vamos a dar inicio entonces a la explicación como tal y vamos paso a paso para saber qué funciones tiene el aparato reproductor y cuáles son sus órganos más importantes en cuanto, valga la redundancia, la reproducción. Buenos días. Como ya dijimos anteriormente, entonces vamos a empezar a mostrarles las partes del órgano reproductor femenino de una cerda. Vamos a iniciar de modo cefalocaudal, iniciando por los ovarios. Los ovarios es donde se forman los óvulos o ovocitos que se liberan para luego ser fecundados. Estos se desplazan por las trompas de falopio y llegan hasta el cuello uterino. Vamos a hablar de conocer las partes del útero. Está dividido en 3 partes: los cuernos uterinos, el cuerpo uterino y el cuello uterino. Los cuernos uterinos son un ligamento grande, amplio, en forma de S. Es muy grande porque ahí es donde se alojan los óvulos fecundados para la formación de los embriones. El cuerpo uterino es el que conecta el cuello uterino, el cuerpo uterino con el cuello uterino. El cuerpo del útero es hasta donde se desplazan los ovocitos para esperar a ser fecundados por un espermatozoide. Luego encontramos la vagina, que es la que recibe el pene en el momento de la cópula, en el momento del apareamiento. Externamente encontramos la vulva, que es la que protege como los órganos internos, y en ella se encuentra alojado el clítoris, que es el que encargado de la estimulación en el momento del apareamiento. Otros órganos que encontramos también es la vejiga, que es donde se encuentra depositada la orina para luego ser expulsada, y el recto, que es por donde se expulsa la materia fecal.
compañeros, así como para complementar lo que estaba explicando mi compañero Anderson, vamos a hacer el trayecto de los ovocitos hasta llegar a su destino para que pueda haber una fecundación. ¿Listo? Entonces, los ovocitos tienen una característica muy importante porque si ellos están dañados desde su origen, a la hora de haber reproducción puede, en el caso que haya una mutación en el embrión o en el feto como tal, ¿sí? Entonces, los ovocitos recorren todos los cuernos uterinos hasta llegar a la parte del cuello, que es donde se va a alojar, esperando encontrarse con algún espermatozoide para poder ser fecundado. 3. Cabe recordar que los ovarios son 2 ovarios y igual que los cuernos, ¿no? No se me ha olvidado decirles. Pasemos entonces al útero. La pared uterina se reviste, ¿qué es esta parte? Se reviste de una mucosa glandular endometria, bajo la cual se extiende la capa del músculo liso, que es el miometrio. El cuello uterino, como lo vemos acá, o cervix, que también es llamada, se proyecta en sentido caudal dentro de la cavidad de la vagina. Es donde se va a alojar el ovocito fecundado y de donde se va a pegar el embrión, que es en esta partecita. Y ya para terminar, hablando un poco de la vagina, esta está situada en la cavidad pelviana, entre el útero por delante y el vestíbulo caudalmente. Sirve para recibir al pene del macho durante la cópula. También posee un clítoris igual que las mujeres, y la vulva es la porción externa de los genitales de la hembra. Listo, ya una vez explicado esto en la maqueta, vamos a pasar a ver el aparato reproductor del animal como tal y vamos a ver en tiempo real sus partes que ya fueron explicadas. Compañeros, aquí como podemos ya observar en la vida real, este es el aparato reproductor de la hembra. Aquí podemos encontrar, como empezamos al principio de la maqueta, a ver, esto que vemos acá son los ovarios, ¿sí? Acá podemos encontrar un ovario y acá podemos encontrar dos, ovario, ¿sí? Estos son los cuernos uterinos, el cuerpo uterino y este es el cuello uterino, ¿sí? Dentro de los ovarios vamos a encontrar los ovocitos. O óvulos para ser fecundados, los cuales se liberan y se conducen a través de las trompas de falopio. ¿Qué son estas? Estas que vemos acá, estas que parecen venitas, son trompas de falopio. Para luego seguir su ruta a través de los cuernos uterinos, que como podemos observar son bastante largos, bastante amplios, ya que necesitan ser así porque para poder la formación de los embriones, que son varios. Después se deposita el óvulo, después de ser liberado el ovocito, se deposita en la cervix o cuello uterino, a la espera del espermatozoide que libera el macho, para poder ser fecundado. Acá, esto que encontramos acá es el cuerpo uterino, que es el que conecta al cuello con los cuernos. ¿Sí? Seguimos más abajo. Encontramos la cavidad vaginal, que es la que recibe al pene del macho en el momento de la cópula para la realización de la liberación de los espermatozoides. Sí. Después de la cavidad vaginal encontramos la vulva, que es la que conecta. Esta que se ve acá, la podemos externamente. Es la que podemos observar, sí, externamente, la que encontramos acá. Y dentro de ella se encuentra el clítoris, que es la encargada de estimular al macho. Para la reproducción. Otros órganos que podemos encontrar acá en esto, aprovechando, es el recto. Sí, este es el recto. Acá también podemos observar. Este es el ano, es el conducto del recto. Y encontramos también la vejiga urinaria, que también se conduce y es liberada la orina a través de la vulva. Bueno, compañeros, eso fue todo por hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro acerca de lo que es el aparato reproductor de la hembra. Acá tenemos un esquema del aparato reproductor
masculino de un bovino. Entonces, como tal, cuenta algunas partes principales, como es el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, las glándulas anexas, el pene, el glande y el prepucio. Entonces procederé a explicar algunas de las partes. El testículo es el órgano productor de espermatozoides y es el órgano encargado de producir las hormonas sexuales, que es la testosterona. Después seguimos con el epidídimo, que comienza acá con la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo. ¿Cuál es la función del epidídimo? El epidídimo es el encargado del transporte, de la concentración y la maduración de los espermatozoides. Después continuamos con el conducto deferente, que es el encargado de transportar los espermatozoides hacia la próstata. El conducto deferente llega a la uretra. Llegamos acá a la parte de las glándulas anexas, que son las encargadas de suministrar los líquidos que protegen los espermatozoides. Por ejemplo, tenemos lo que es la próstata, que segrega un líquido rico en electrolitos, aminoácidos, ácido cítrico, enzimas y alcalinos. Acá le da el olor característico a los espermatozoides, al semen, perdón. Después seguimos con la vesícula seminal. Segrega también un líquido abundante que contiene fructosa, ácido cítrico y sustancias con función de tapón. La glándula bulbouretral segrega una sustancia rica en mucina y constituye la porción preespermática que limpia la uretra. Después llegamos acá a la S del pene, que es la S peniana, que es que presenta una doble inflexión. Llegamos al músculo retractor, es el encargado de retraer el pene cuando hay inflexión. Seguidamente pasamos a lo que es el pene. El pene es la porción que sale, es el órgano sexual. Es el órgano sexual que permite el apareamiento con la hembra, es el que va a introducir la vagina de la hembra. Acá tenemos el prepucio, que es la parte, el orificio por donde sale el pene. Seguidamente tenemos el escroto, esta parte. La función del escroto, la principal función del escroto como tal es la de proteger el testículo y presenta una función de termorregulación. Ahora, las glándulas anexas, ¿cuáles son? No me están grabando para mostrarles a cada una. Ajá, sí. Se atrofió, sí. Tenemos vesículas seminales o glándulas vesicales, que son estas. Todo esto es la próstata. Y estas
son las bulbouretrales o de Cooper. Glándulas bulbouretrales o de Cooper. ¿Qué función tienen? Se me adelantó la pregunta. Ellas desembocan, miren, aquí va a desembocar, eso es lo que les decía yo, que es el colículo seminal, donde salen las ampollas deferentes, los conductos de las vesículas seminales, miren, aquí están los otros, ¿sí? Y esta ya es la uretra, aquí sale a la uretra. Todo esto es la próstata. ¿Cuál es la función de las vesículas seminales? Dar el volumen al eyaculado. La próstata controla el pH y eso es lo que le va a dar el olor característico al eyaculado. Y las bulbouretrales o de Cooper limpian la uretra y sirven como lubricante. Ese es genital masculino del toro. El porcino, que va a tener las mismas partes, entonces vamos a tener el pene. ¿Dónde están de ese color? La pieza más de... Es este que estoy cogiendo por aquí. Bueno, tiene raíz, cuerpo y glándula. La raíz, miren, músculo istiocavernoso. Por aquí debería venir, eso creo que es donde está pegado, que es el músculo retractor del pene, porque aquí está cortado. El cuerpo tiene eso también en las flexuras sigmoides. En el marrano también hay flexura sigmoidea, porque también es un pene fibroso. No sé, pero miren, ahí está. Esto es duro, fibroso. Aquí va la uretra, ¿sí ven? Cuerpo esponjoso, cuerpo cavernoso. Es ese. Este es el glande. Y si ustedes ven, está enroscado, porque él se enrosca en el cuello de la marrana. Por eso vimos que el cuello tenía así como espiral. Son de rosca izquierda. No es que sea rarito, ¿no? Sino que cuando es que los catéteres para inseminar vienen también con la rosca. Hay que enroscarse bien, entonces hay que enroscar eso hacia la izquierda, no como uno enrosca un tornillo normalmente de la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces hay que enroscarlo allá y ahí sí inseminar. Ay, ahora que me acuerdo, me hizo falta una cosa en el otro grupo. Este es, bueno, lo que queda de prepucio. Importante en el prepucio del cerdo es ese saco. Mira, aquí hay un saco ciego, que es el divertículo prepucial. Allí se almacena orina y le da el olor característico al marrano. ¿Sí? Divertículo prepucial, este de aquí. Bueno. Los testículos son iguales, van a tener lo mismo, sino se caracterizan por su gran tamaño. Si esto es un marrano, comparen con los del toro, que son inclusive más pequeños, ¿no? Los vemos por ahí. Y este no era un marrano adulto, entonces tiene un gran tamaño de testículo. Y las glándulas, ¿no? También se caracterizan por su gran tamaño. Entonces, la vejiga, estas son las vesículas seminales. La próstata, si no es bien normal, va aquí a lo largo. Y estas son las bulbouretrales o de Cooper. Son unas glándulas muy grandes. Y debido a eso, el marrano eyacula por etapas. No trata de eyacular al tiempo, sino por etapas. ¿Cómo es el dicho que dicen por ahí? ¿Más demorado que qué? Más demorado que polvo de marrano. El marrano se sube, se acomoda y es muy demoradito ahí encima. Y eso, ese estímulo que tiene la marrana así encima también hace que ella ovule. ¿Han visto inseminar los marranos? Que el inseminador tiene que montarse encima de la marrana, con los pies apretarle y molestar la barriga y ahí se insemina, estimularla.